Mateo 18:1-6. No sé si lo conocen, pero dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, más le valdría que le colgaran en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Mateo 18:1-6. A veces queremos ser más misericordiosos con Dios, que Dios, perdón. No, hubo otra situación, el hermano o la hermana que cometió tal error, porque a veces pasa dentro de la congregación, no va a estar sirviendo por un tiempo, los vamos a estar restaurando, pero cuando le asesoramos a la familia que hay que hacer una denuncia, cuando le decimos a la familia que hay que tomar cartas sobre el asunto, nos vienen a veces con problemáticas muy fuertes. Las vamos a estar orando. Sí, la oración tiene poder y es necesaria, pero le tengo que dar herramientas. No querramos ser más buenos que Dios. No digo señalemos, no digo juzguemos, no somos quienes, pero hay cosas, ¿no? Como dice la palabra, nosotros tenemos una doble ciudadanía. Y lo que pasa en el cielo, pasa en el cielo, y acá en la tierra también hay leyes, también hay reglas, y nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir. Arrancamos fuerte, no quiero ser mala, pero tenemos que tomar conciencia. No hacer una denuncia, no meternos en eso, y después toman represalias. ¿Saben todas las veces que tuve que ir a hacer una denuncia? Todas las veces que tuve que ir a declarar. No le tengan miedo. Ustedes no tienen que probar nada, pero sí tienen que poner voz a aquellos que no la tienen. No tengan miedo a involucrarse. ¿Conocen la diferencia entre las siglas ESI y ASI? Por la duda lo menciono. ESI, que también hay como una controversia en las iglesias, es educación sexual integral. Y a veces es como que nos alarmamos. No, que le enseñan a nuestros hijos. Nuestros hijos son muy pequeños para estarles hablando de sexualidad. Primero, sexualidad no es sexo, es algo diferente. ¿Desde cuándo está la sexualidad en nosotros? Desde que nacemos. ¿Un niño puede estimularse? Sí. ¿Cuál es la primera sensación de satisfacción cuando el bebé toma el pecho? Y eso es sexualidad, sí, porque habla de estimulación y de que se activan ciertos sensores de placer. Desde muy pequeño, un niño puede ser estimulado sexualmente. Entonces, es importante darle las herramientas. ¿Para qué? Para que tenga un cuidado saludable. Entiendo que hay toda una cuestión en los jardines, en los colegios hoy en día, con lo que estamos luchando, que hay una bajada de línea de lo que es ideología. ¿No? Que la nena, si se quiere sentir nene, que sea con libertad. De eso, a ver, nosotros tenemos que supervisar, pero no nos escandalizemos cuando hablemos de sexualidad con nuestros hijos. Pero los primeros que tienen que instruir somos nosotros. Tapar el huepito, eso no se hace, eso no se muestra. Ay, no, pero es chiquitito, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención. Si vas a la playa y ves el nene totalmente desnudo porque tiene 2 o 3 añitos, no importa. Hay que enseñar a temprana edad. El piquito en la boca, no, pero es mi hijo, es un beso inocente. Sí, pero si el vecino no le va a dar un beso inocente. Pero vos le estás enseñando que la boca se puede compartir. Entonces, hay que tomar conciencia. La ESI, Educación Sexual Integral, es buena. Tenemos que supervisar cuál es la bajada que pueda haber detrás. No es que me desligo, no. Si en el colegio avisa, no íbamos a trabajar educación sexual, estar atentos, preguntar a nuestros hijos qué se les enseñó, pero no ponernos totalmente. Hola, gracias. Y así, a diferencia de si es abuso sexual infantil. Por eso van a escuchar quizás simplemente reducido esto a así. Bueno, dice, y es por definición, se las voy a leer, una de las formas más aberrantes de maltrato dirigido a niños. Y es un delito penado, que quiere decir que nosotros no podemos mirar al costado.
17, y habla del pecado por omisión. No, yo sé, pero no me quiero meter. Yo pudiendo hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, involucrémonos. Y dice, por ley, de cual toda persona mayor que ha tomado conocimiento de una situación como esta, tiene la obligación, por ley dice, obligación de denunciar. Es un deber ético que tenemos como ciudadanos. No es si quiero, no quiero, si elijo, no elijo. A ver, vamos a ir de a poco. Si yo me entero de una situación, me voy corriendo y denuncio. Hablo con la madre, tratamos de administrar, de que tome conciencia y se le dice, esto corresponde que se haga la denuncia, ¿sí? Y esperamos, porque sé que también no es fácil, pero si pasa 2 o 3 días, una semana, mamá, tomaste la decisión, no, es que, bueno, o lo haces vos o lo hago yo. O sea, tenemos que ser prudentes y obviamente asegurarnos de que el niño no esté expuesto al peligro. O sea, inmediatamente, si sabemos de una situación, asegurarnos que no esté expuesto. Pero a veces como esto mismo, si somos un adulto que no pudo trabajar el abuso, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer. Nosotros tenemos que guiar. Es necesaria la denuncia, la haces vos, la hago yo. Yo me he visto en un montón de esas situaciones. Y es necesario actuar. Necesito que anoten esta ley, la 26.061. ¿Vamos bien? ¿Quieren levantar la mano, me preguntan, repito? 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos, bueno, y dice, de las niñas, niños y adolescentes. Ley de protección integral de los derechos. En el artículo 9, yo sé que leo porque es importante que después googleen, la busquen. Dice, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Piensen que un abuso, ¿qué daña? Todo, de integridad física, sexual, psíquica y moral. Por eso se dice que el abuso es uno de los maltratos más aberrantes, porque daña al niño por completo, marca su identidad. Y ahí, bueno, esta ley dice que la persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad física, psíquica, sexual o moral, a ver, no solamente es una situación de abuso. Si yo sé que le dan terrible paliza a los chicos, hablamos con los padres, porque quizás no saben, no tienen otras herramientas, tratamos de decirles que sería bueno que deje de hacer eso, porque está dañando al niño, pero si el adulto no toma conciencia, ahí tenemos que actuar. Es un peso, le tenemos miedo, pero nosotros no tenemos que ir a la justicia a demostrar nada, sino a poner voz y soltar. Señor, yo hice lo que correspondía y después cubrir en oración, pero saber que no dejé nada pendiente. Hay que comunicar entonces a la autoridad local. ¿Qué es el abuso sexual infantil? O sea, ¿cuándo existe? Y vamos a explicar esto. Cuando un adulto utiliza a un niño para estimularse sexualmente. Utilizo al niño para estimularme sexualmente. O cuando el adulto estimula a un niño sexualmente. Y otra es cuando se utiliza al niño para estimular a otra persona sexualmente. Por eso esa cuestión de la pedofilia. Saco fotos, pongo al niño, lo muestro a otro. ¿Qué está queriendo decir? Que el abuso no es solamente cuando hay, voy a hacer cruda, acceso carnal. Existen muchas formas de abuso. Y a mí me pasa dando este tipo de talleres que el adulto a veces que me está escuchando toma conciencia de yo fui abusado. A veces decimos, no, a mí no me llegó a abusar, solo me manoseó, está abusado. Se hacen mal las denuncias porque no tenemos bien el conocimiento. Había una niña que había sido abusada mucho tiempo por el padrastro. La manoseó de todas las formas posibles, pero cuando quiso ir por más, ahí cuando la niña grita, va a cuenta todo la madre, no aguantó más,
Entonces la madre, ¿cómo hizo la denuncia? Intento de abuso. No, la nena venía siendo abusada hace 2 años. Ya después él quiso pasar a la violación, pero no hubo intento. Él fue el que terminó siendo mi paciente. Y me dijo, no, sí, porque fuiste muy arrepentido, estoy mal, fui denunciado por intento. ¿Qué le hacías? Cuando me dio esta que vos la abusaste. Porque a veces la falta de información no nos permite tomar dimensión de la gravedad. Mostrar imágenes que no corresponden a un niño es una forma de abuso. Y no estaba en el taller, pero son cuestiones que las tengo que compartir. Estamos viendo algo en la televisión, tapate los ojos. No, usted como adulto cambie. Si veía que era una película, pero después nos sorprendió, porque pensamos que es familiar, nos sorprende con una escena, cambie, no le dé la responsabilidad al niño. Es importante que el niño también tenga su espacio privado. Yo sé que a veces es difícil, las casas pueden ser pequeñas, no hay habitaciones, no sé, cuelgue una cortina, pero que el niño tenga su espacio. A mí me dicen, no, sí, porque crecí con mis 8 hermanos, todos vivíamos en una casilla y que tenían habitaciones, no, todos juntos. Les pregunto, ¿hubo situación de abuso? Porque les puedo asegurar que es fija. Porque quizás los padres no tenían intimidad, entonces esperaban que se durmieran para poder. Los chicos muchas veces toman conocimiento de que algo está pasando que no está bueno. Entonces las películas, no, porque me baño con el nene, soy la madre, soy el padre. No. Muchas veces, bueno, no hay tiempo. La madre que se meta en bikini, que se bañe rápido, que bañe al niño, pero no exposición. No tienen por qué ver nuestro cuerpo. Ya me estoy adelantando porque tiene que ver con cómo prevenimos. Dando educación sexual, siendo el ejemplo. Porque también está muy naturalizado, como somos madres, padres, ¿no? Que nos vean el propio interior caminando por la casa. Tenemos que... A ver, hoy se enseña, antes no se nos enseñaba y lo normalizábamos. Seguimos, ¿vamos bien? Dice, continuamos con todo lo que es la explicación del concepto ASI. Consiste en someter a un menor a una actividad de carácter sexual que no llega a comprender, ¿sí? No se encuentra evolutivamente maduro para afrontar y tampoco puede dar su consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pongo algo que el nene, por una diferencia de edad madurativa, puede sentir placer, sí, puede sentir placer. Estoy diciendo que desde muy temprana edad el niño puede ser sexualizado, pero viene la culpa, viene la vergüenza, porque no lo paré, encima me gustó, o sea, fractura la mente de un niño. Porque a veces imaginamos que es algo aberrante, a veces es sutil, con juegos, pequeñas estimulaciones, pequeñas caricias, y se va dando algo que se llama ir desensibilizando. A veces pensamos que es algo de un momento a otro, que es brusco, y en realidad el perfil del abusador lo que hace es ir acercándose, ganar la confianza del niño, inventando juegos, y cuando quiso abordar el niño estaba muy enredada en la situación. Encima pasa esto, quiero a esa persona, porque los nenes enseguida quieren y adoptan como tío, la prima, pero después no entienden en dónde se envolvieron. Por eso no hay capacidad ni de dar consentimiento, no hay capacidad de entender lo que está pasando, sino mucha confusión. El abuso sexual se manifiesta en actividades entre un niño y un adulto, o entre personas que por diferencia de edad hay una relación de poder. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 16 años y juego indebidamente con un niño de 8, por más que haya 2 menores, hay abuso sexual. Todavía no es un adulto, pero hay etapas, o sea, tiene que ver con etapas diferentes, evolutivas, ¿sí? Y hacer algo que el otro no es capaz de comprender. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa entre 2 niños? Primero es importante evaluar o que un profesional determine si fue simplemente un juego sexual, que a veces se da, a ver qué tenés los más chiquititos. ¿Vos
por todo, ver qué tipo de juego fue, si uno lo hizo y indujo al otro, qué está pasando con ese nene que inició, de dónde vio, qué está copiando. Podemos encontrarnos muchas veces ante dos víctimas, porque son muy chiquitos, pero cuando ya hay diferencia, como explicaba la pastora, un niño, ¿no? Un infante, un preadolescente, cuenta como abuso. Puede ser por coerción, las características que son las menos, coerción ejerciendo la fuerza, obligando, maltratando, que lamentablemente son las, porque a veces cuando es así, pueden hablar más rápido. Ahora, cuando es sutil, por diferencia de edad, puede ser por coerción o por diferencia de edad. ¿Qué pasó? Puede haber toda una manipulación, todo un enredo, que los nenes cuando quieren acordar ya pasó muchas veces. No pueden ponerlo en palabras porque encima, como se repitió, sienten culpa. Y eso sí. ¿Qué pasa cuando hay dos menores? ¿Qué se hace en estos casos? 6 años y 2. Se denuncia igual, o sea, se habla con las familias. Cuando se habla con las familias y toman conocimiento, se les pide que por favor intervengan, que los dos niños vayan a terapia. Es importante buscar la forma de ayudar que vayan a terapia. ¿Por qué? Para ver las secuelas en el niño y en el de 12, ¿qué está pasando? Porque también puede que esté siendo expuesto a situaciones de abuso. Si ninguna de las familias o el niño de 12, que que uno tiene que ir y denunciar o por lo menos hacer una presentación legal en una comisaría, pasó esto dentro de la iglesia, dentro del aula. Tememos por el nene de 12 que pueda estar pasando, porque no lo vamos a ver como un criminal. Primero vemos que las familias tomen un accionar. Ahora si decimos, no, mejor, porque encima lamentablemente se ve mucho eso. Ya vamos a hablar con él. Vayan a la raíz. Yo he tenido casos donde venían indignados, madre y padre, porque la nena de 14 años por rebeldía dijo en el colegio que el padre la había abusado y los dos se presentaron. Yo no entiendo por qué, debe estar enojada, la madre es excelente padre. Cuando dimos el tiempo pertinente, que pero la denuncia tiene que estar igual, vos sabés que no la quiso sacar madre, la hizo el colegio. Y indagaron tanto que terminó siendo verdad. Y la madre encima tenía algún tipo de conocimiento, pero como no pudo trabajar su propio abuso, la nena daba señales y la solución muchas veces era decirle a las hermanas, cuando se vaya a bañar, estén atentas a la puerta, que no entre papá, porque capaz que papá por las dudas entra al baño y no sabía hacer. Había un conocimiento, pero como que no se tomaba conciencia. Él me decía, yo las cuido como a mis niñas, como mis bebés, las nenas, 14, 15 años, les lavo la cabeza, las peino, les llevo el té, y yo sinceramente creo que fue Dios, juega la muñeca de una forma indebida, porque es llamativo que un padre esté lavando la cabeza, las peines, era tan bueno, y ahora después vamos a hablar del perfil del agresor, era tan bueno que decís, ¿cómo puede ser que hizo eso? Pero en caso de niños, se interviene con las dos familias, se les sugiere que vayan a la terapia, pero sobre todo con el que inició el juego, con el que se le pide a la familia que haga algo, que empiece la terapia, se hace un seguimiento. Si la familia no hizo nada, disculpame, pero tenemos que exponer el caso, porque capaz que estamos ayudando y evitando que un niño siga sufriendo ciertos abusos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Qué pasa y en qué ámbito será? Se llama así, en el grupo familiar primario o grupo secundario o extrafamiliar. En el grupo primario estamos hablando de mamá, papá, tíos, primos, se da dentro del contexto familiar, dentro de el ámbito donde se encuentra el niño, no es que anda por la calle, alguien lo agarró y lo abusó. Y extrafamiliares, vecinos, docentes, el profe del club, son personas que están en contacto con el menor, van haciendo lecturas, van viendo cuál es la necesidad, en qué partes son vulnerables,
nunca le hacen un regalo a la familia, entonces yo le hago un regalo. Y ahí es donde tenemos que estar alerta, y también lo hablo a modo personal. No les enseñemos solamente a desconfiar del extraño. No te acerques, no hables con extraños. Yo hago una enseñanza más generalizada, que es, si alguna persona, no importa si es mamá, papá, el hermano, yo les hablo con esa libertad a mis hijos, te hace sentir incómodo, incómoda, me contás. En lo posible venís y me contás. ¿Por qué uso la palabra incómodo? Porque a veces no saben qué es lo que está pasando, pero la sensación de incomodidad y de vergüenza está. Y abro el panorama. Mi esposo no se ofende para nada cuando yo le enseñaba. ¿Alguna vez papá, mamá, él enseñó, no está tratando de violador? No, le estamos dando la enseñanza de que cualquiera puede hacerte sentir mal y propasar esa parte privada. ¿Sí? El otro día llevé a mi hija a la pediatra. Con el tema de la pandemia habíamos cortado esta regularidad de las revisaciones y había ya pasado un tiempito. Digo, bueno, mi hija estuvo con todos bastante tiempo, vamos a hacer el control, vamos a viajar de vuelta. Me dice, sacamos la ropita, ella me mira, mi mamá te viste, quedó ropa interior, la cuesta, la ves, y ¿qué hace la pediatra? Muy bien, le levanta la bombachita para mirar cómo estaba, la genitalidad de ella, baja. Cuando se me dice, ay, esa parte me dio vergüenza. Y sí, porque es tu parte privada, mamá te enseñó que la tenés que cuidar, pero mamá estaba ahí, ella es médica, o sea, enseguida que hizo mi hija, puso en palabras, eso a mí me dio vergüenza. Está bien, a veces me dio incómodo, pero la doctora sí puede hacerlo, mamá le da permiso, porque tiene que ver que esté todo bien. Eso es muy importante, enseñar que cualquiera puede ser. En eso soy insistente porque le enseñamos a desconfiar del extraño. No, en la plaza no se te tiene que acercar nadie, no, el contexto interno no le hablamos. Y es donde más se da. Un 90% es donde más se da, dentro del entorno familiar. Características del abuso. Generalmente es en el entorno familiar o allegado. Es contrario, generalmente, a la violación, ¿no? Que la violación es esta característica de alguien por coerción, por fuerza, te encontró en la calle, te llevó, hizo el acto. No, se va dando esta desensibilización, entonces suele ocurrir muchas veces. Por eso la importancia de la educación sexual. Y es muy fuerte lo que voy a decir. No digo que en todos los casos, pero es muy difícil que el niño pueda evitar el primer contacto con el abusador, porque al principio no hace una lectura si le está acariciando indebidamente, pero sí puede evitar, si nosotros le damos la información, que avance, porque va a venir y nos va a decir, no sé, no me gustó que el tío jugó de una forma y me dio vergüenza, y entonces no es que apenas lo toca, va a decir, no me podés tocar, porque eso no, porque los chicos no tienen esa capacidad de reacción. Entonces, ¿sí? ¿Para qué lo incluimos? Para evitar que pase a mayores, pero generalmente el primer límite no lo pueden poner. Por eso no le debemos decir a los niños, no dejes que nadie te toque. Porque como en el momento no puede poner la traba, después siente culpa y dice, no le hice caso a mamá. ¿Cómo le digo? Entonces, si hay, lo importante es que vos veas tu parte. Y si alguien no respeta eso, sea quien sea, y te sentís incómoda, sentiste vergüenza, venís y le contás a mamá, que te va a ayudar. ¿Sí? Bueno, la importancia de hablar de los secretos, eso digo que en la escuelita es muy importante también que le enseñen a los niños los secretos buenos, los secretos malos. ¿Cuáles son los secretos malos? Los que me hacen sentir mal. Los buenos es una fiesta sorpresa por el cumpleaños de papá. Los malos son los que me hacen sentir mal. Y a alguien de confianza que les va a sentir cómodo se lo pueden contar. Porque a veces ponemos títulos, venís y se lo contás a mamá o a papá. A veces se está pasando dentro de la casa. Entonces los niños se sienten encerrados. Muchas veces por temor no ponen resistencia. Esa es otra característica.
La mayor parte del tiempo el niño siente culpa, por eso operan desde el secreto. Nosotros somos amigos, ¿no? Si vos contás esto, se van a enojar por lo que hicimos. El abusador tiene esta cuestión de involucrar al niño como cómplice. No pueden saber porque van a saber lo que nosotros hicimos y no nos van a dejar vernos más o nos van a separar. Tienen ese tipo de manipulación con los niños. Generalmente cuentan a edades tardías, si no se le da la información. O sea, porque por años van a cargar con el dolor. Si nosotros no le damos la herramienta, cargan por años. Un abuso puede ser oral, puede ser masturbación, puede ser exponer la pornografía, puede ser por penetración o manoseo. O sea, así de amplio es. No llegó al abuso, solo le mostraba fotos o videos. ¿Qué pasa en la mente de ese niño? Abusó su capacidad de poder entender y procesar lo que le estaba mostrando. Cuenta como puede no haberlo tocado y es un abuso. Bien. A ver, miro la hora a ver si puedo seguir. Sí. Voy a leerle, porque esto es importante. Después no les voy a compartir esta información. Voy a llegar a todo. Sí. Una cosita. Sí. ¿Cuál es el momento en su subconsciente? Sí. Tenerlo como, o sea, encerrado que empiece una reflexión, despierte ese abuso que alguna vez tuvo y que fue olvidado, no sé cómo se llama. Muy buena pregunta. No sé si alguno vio el documental de Neverland, que es de Michael Jackson, cuando hablan las víctimas. Hasta el día de hoy hay una duda. Michael Jackson abusó, no abusó. Yo les puedo decir sí, abusó, tenía conductas rarísimas en cuanto a un adulto, esa fascinación por los niños, querer todo el tiempo estar rodeado por niños. Es como que yo no estuve ahí con todo este rodeo, pero hablan dos niños que vivieron muchísimo en la mansión de él, porque él era súper bueno, llevaba a los niños y tenía como un mini parque también de diversión, entonces veía niños vulnerables que lo recontra seguían y admiraban, y él invitaba a toda la familia y lo llevaba y lo hospedaba algunos 15 días y lo llevaba todo el tiempo a la casa. Esos niños, ya de adultos, que son los que hablan en este documental, se dieron cuenta que fue abuso cuando fueron padres. Cuando ellos siguen su vida, se casan, tienen hijos y empiezan a crecer, 8 años y empezaron a recordar las cosas, los juegos que tenían con este hombre, y dicen, yo no sentían asco, repulsión. Con 13 años lo que yo hacía, ¿cómo no lo puedo permitir que mis hijos pasen? Y ahí, a estos dos casos fue cuando les cayó la ficha. Recién ahí, cuando dijeron, no, eso fue abuso. No eran juegos, no era una amistad especial. Y ahí es cuando pudieron empezar a poner en palabras. Y salió todo el tema de las denuncias y demás. Pero sí, puede estar tan guardado. De hecho, este tipo de talleres despierta el, yo pensé que no, pero sí, también me pasó. Y ponerlo en palabras, fui abusada, es liberador. Vamos a hablar de indicadores que tenemos que tener en cuenta con los niños. Vamos a dividirlos en dos: indicadores físicos e indicadores psicológicos. Y los físicos vamos a dividirlos también en dos, que van a ser específicos e inespecíficos. ¿Qué quiere decir inespecífico? Que puede que sí o puede que no, pero es para estar atento. Un indicador físico específico: lesiones en la zona genital. No puedo dudar si lo llevan a una evaluación con el pediatra ve algo llamativo, es un indicador específico. Ahora, si el niño dice, yo estaba jugando, me caía, me golpeé con la bicicleta, y él puede evaluar el pediatra que sí, es real, esas lesiones por eso, bien.
Pero si no, no es como para mirar a otro lado. Sangrado en las zonas genitales. Infecciones genitales o de transmisión sexual. ¿Por qué un niño tendría que tener, no sé, clamidia? Presentación de gérmenes no habituales, bueno, y ni qué decir una niña embarazada. Son indicadores específicos, que quiero decir no voy a dar lugar a duda. Inespecíficos. Trastorno de alimentación, un nene que o come mucho, o no tiene el apetito. Fenómenos regresivos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el niño pega un retroceso. Ya dormía solo, ahora quiere dormir en la cama con los padres. Fenómenos regresivos. Controló lo que es la orina y después, o control de esfínteres, y después empieza a tener picopresis, que se hace encima, carga, o enuresis, que es, se hace pis. ¿Cómo puede ser? Ya tiene 5 o 6 años, ya no usaba pañal, ya todo el tiempo, la cama todas las noches. ¿Qué está pasando? Es una forma de hablar. Cuando empiezan, cuando una madre o padre dice, no sé, estamos discutiendo y muy seguido y el nene empezó a hacer pis, hagan entender que hay un daño emocional. No lo hacen porque si una cosa, bueno, es un descuido, tomó mucho jugo, sacó todo, pero tengan esto si es repetitivo. El nene está diciendo que hay una situación que está sufriendo, ya sea discusiones con los padres, no sé, pérdida de un familiar, abuso. Bueno, y infecciones urinarias. Cuando ya se da de forma repetida, ¿qué pasa con el niño o la niña que cada tanto lo tengo que estar llevando al médico? Es un indicador inespecífico, pero es para estar atento. Vamos ahora a los indicadores psicológicos. ¿Vamos bien? Altamente específico se dice, ¿no? Revelación por parte de un niño. Cuando un niño cuenta, y lamentablemente es el hecho que más se desconfía. O sea, no puede ser que si un niño lo puso en palabras, será verdad, será cosa del niño, lo estará inventando. ¿Qué hago? Hablo con el pastor, hablo con y dudamos y nos enredamos. Se dice desde la psicología que un indicador altamente específico es cuando un niño habla. No lo pongamos en duda, porque encima ese es un segundo abuso. Lo volvemos a vulnerar. Se animó a hablar y dudamos de él. Se animó a hablar y le dijimos, bueno, pero esto no se lo cuentes a nadie. Volvemos a vulnerar al niño, se vuelve a sentir expuesto, que nadie lo va a ayudar. Entonces, contrariamente, no es, ¿qué hago? Me presto confusión. Le doy importancia y tomo cartas sobre el asunto. Bueno, y después cuando presenta lo que es otro aspecto psicológico, síndrome de estrés postraumático. Bueno, pero eso lo puede determinar más un profesional, pero si nosotros vemos que el niño llora todo el tiempo, no quiere comer, lo vemos estresado, cambia su rendimiento escolar, no sé, antes no pegaba y empieza a pegar, algo está pasando, el niño tiene que ser evaluado. Bueno, y ahora son indicadores psicológicos compatibles, o sea, inespecíficos, porque pueden ser compatibles con abuso o puede ser que se deba a otra cuestión. Pero compatibles es conductas hipersexualizadas o autoeróticas. Es decir, ¿por qué tiene ese lenguaje? ¿O cómo es que sabe lo que sabe? O, a ver, ¿existe una masturbación en el niño? Sí, a cierta edad, porque está explorando su cuerpo, uno no le tiene que enseñar no te estés tocando así, eso no es bueno, porque lo podemos ver en los niños de muy temprana edad, 2 o 3 años, porque quieren explorar su cuerpo, y uno como adulto le enseña y trata de frenar eso. Pero si vemos que esa conducta continúa y es excesiva, y ya tiene 10, 8 años y sigue,
Estamos hablando de conductas hipersexualizadas. Variantes de juegos. Es normal jugar a la mamá, al papá, a la doctora, pero si vemos que como que le agrega un condimento más, sabía que juega la mamá, pero que quiera fuera que la mamá y el papá se besen, capaz que tiene un beso de lengua, ¿qué está pasando ahí? Acercamientos peculiares con un adulto. Yo tenía un caso de un nene con autismo, entonces, claro, era pura descarga, y él que hacía con los hombres generalmente buscaba frotarse. Buscaba a los hombres, levantarle la remera y frotarse. Y eso era lo que le llamaba la atención a los padres. Claro, era un nene que no podía poner en palabras, estaba estimulado, estaba desbordado, con autismo, y buscaba ese tipo de acercamiento. Y las docentes fueron las que alertaron a los padres con el profesor de gimnasia, con el profe de matemática, hace esas cosas. Entonces, bueno, se empezó a evaluar quién había buscado su propio psicólogo. ¿Te hago una pregunta? Sí. Yo en mi clase ahora este año voy a tener 2 nenas con autismo y 3 nenes con problemas del habla y 2 con autismo. Y me veo, que no sé, por eso vine al taller para aprender algo, porque no sé nada. Y, o sea, cómo se les enseña, cómo se les trata. Encima hay gente nueva que llegó a la iglesia y estoy en una encrucijada conmigo misma, porque no sé cómo lo voy a manejar. Espero que no estés sola, que te Voy a estar con acompañe una chica, pero no puedo ir. y que alguien, vos o la chica, trabajen específicamente con ellos. O sea, no que intentemos integrarlo a los demás, sino en este caso el autismo, lo primero que tenés que hacer es meterte en el mundo de ellos. Ver que hay cosas específicas que llaman su atención. Este nene, por ejemplo, recuerdo que trabajábamos en verano, había ventilador, y teníamos que ir al baño, cortar un pedazo de papel higiénico, lo ponía frente al ventilador y se quedaba mirándolo. Entonces yo cortaba un pedazo de papel higiénico, lo ponía frente al ventilador, me metí en su mundo. Al principio es difícil, lleva tiempo, pero cuando tomo confianza, depende, porque uno busca distintos, puede buscar bloques, muñecos, conectó con unos bebotes, le gustaban los bebotes. Entonces le vamos a poner nombre y cuando se inventaba un nombre que le gustó, porque viste sonrió que es el nombre, es meterte en el mundo de ella, o sea, que es lo que te llama la atención y a partir del recurso que te dé, ahí tener que ser creativo y pedir sabiduría de cómo le enseño, cómo le hablo, pero sobre todo estratégico. El nene termina mostrando lo que le pasó por el rebote. Empezó, vamos a jugar y con el rebote, encima tenía la peculiaridad que lo de vestimos yo no sabía, tenía todos los genitales, hay bebotes que tienen los genitales, y quedé impactado y ahí a mí sí me generó algo porque repitió la escena con el bebote. Así que bueno, no lo puedo integrar al grupo, sino yo intento entrar a su mundo. Una vez que entré a su mundo lo puedo traer al mío. ¿Sí? A ver cómo seguimos. Bueno, variantes de juego, juegos sexuales con otros niños. Bueno, sí. Por ejemplo, en una adolescente, cuando empiezan a tener conductas así, actividad, Sí. No sé si entra dentro de algo que es específicamente sexual, de abuso sexual, sí es un indicador como para prestar atención, sería como para otro taller todo lo que es ideología de género. Está viniendo tanta bajada que a veces no es una situación abusiva, sino también por una bajada que está viniendo, pero es observar. ¿A qué me refiero con bajada? Estamos mirando hoy, estamos viendo la tele y una propaganda se nos parece y te muestran una obra social y 2 mamás abrazándose, o sea, como que hay mucha bajada de línea, entonces a veces los chicos, pero generalmente ese comportamiento no viene de un momento a otro, se va gestando.
todos los casos donde una niña o un niño se vuelve, o ya de adulto, homosexual, tiene que haber abuso previo, no siempre, pero en su gran mayoría. Porque si fue abusado, un niño fue abusado por un hombre, lo primero que marcó su identidad sexual fue con un hombre. Entonces quizás por eso es a tener en cuenta, pero no se dice que es específico del abuso. ¿Sí? Bueno, y estos son como más generales, retraimiento social, como contaba acá la pastora, que su hija, que como estaba pasando por bullying, no quería hablar, no saludaba. Temores inexplicables y psicológicamente, no sé por qué, cumple una función la figura de las arañas, los lobos, las serpientes. Inconscientemente no sé por qué se asocia con el perfil del abusador. Entonces cuando los niños tienen esos temores, el monstruo que viene con la mano, una docente que la verdad es una eminencia, tiene libros de todo lo que es el abuso, ella me decía, recordad que cada juguete es una palabra y cada juego es una oración, algo nos dice. Entonces, que cómo juega con... Nunca le tiene que faltar, como decía, la araña, la serpiente, si siente rechazo o no siente rechazo. Es para observar. ¿Sí? Pero temores inespecíficos. Trastorno del sueño, pesadillas, terror nocturno, fobia. O esto de dependencia excesiva, nunca quererse separar del adulto que lo acompaña, no me quiero separar de mamá. Depresión, autolesiones, intentos de suicidio, sí. Una persona adulta, ponle que ya ha sido abusada, sin tratamiento, sin nada, de grande, puede tener depresión, digamos, por ahí todo bien durante su vida, pero de repente en un año no sabe por qué y está depresivo. Sí. Y tampoco puede saber por qué se siente así, pero puede ser algo así. Sí, de hecho la mayoría de los casos que llegan, yo por ejemplo estoy trabajando con una adolescente de 16 años, intento de suicidio desde los 12, siempre voy triste, el psiquiatra la diagnosticó con bipolaridad, ella sigue diciendo que se siente un asco, vacía, que no sabe ni por qué, o sea, no tenía la menor idea. Trabajando, me dice, tuve un sueño, tuve un recuerdo, no sé si es verdad o no es verdad, pero mi papá, yo soñé esto. Después la madre viene y recuerda otra situación que le había llamado la atención. Entonces la niña vino y está sufriendo desde los 12 años, 4 años de sufrimiento, donde ha sido evaluado por otro psicólogo, donde ha sido evaluado por psiquiatra, internación psiquiátrica, y no tenía la menor idea. Pero bueno, por gracia de Dios, justo en el espacio que compartimos no pudo salir adelante. Sí, claro, pero yo pensaba, digo, si la persona ya sabe, reconoció, bueno, habló, pudo hablarlo, puede ser que después igual de grande pueda llegar a tener una depresión. Ah, sí, también, porque el hecho de que lo puedan poner en palabras no significa que ya está. Algo que me gusta del psicólogo Matea, que él habla mucho de gastar el dolor. El dolor se gasta, el dolor no es que se va con el tiempo, el dolor lo tengo que gastar como hablando, que dice la palabra que nos sana y nos libera. Entonces yo tengo que, no solamente la palabra de Dios nos dio ese recurso, la persona tiene que contar. Entonces tenemos que ayudarla a los que quieres contar la historia y la quieres contar 80 veces, que seamos ese oído que diga, contame sin miedo, no me vas a cansar, no me vas a aburrir, además cada detalle es nuevo porque se abre esa caja guardada y empiezan a salir un montón de recuerdos. Entonces puedes saberlo, pudo haberlo dicho, pero no gasté un dolor. Y algo que decir los psicólogos, la tristeza viene hasta que escuchemos qué tiene para decirnos. Bueno, nada, autolesiones. Bien. Bueno, les hablé un poquito, no los quiero cansar, vamos bien. Les quiero hablar un poquito del perfil del agresor. Sería fácil, o no sé si escucharon, o yo misma lo he dicho con
cuando me entero de una situación, ahora ya sé que no, pero antes desde la ignorancia, qué enfermo. No es un enfermo, qué enferma, cómo hizo lo que hizo. A ver, no estamos hablando de ninguna enfermedad, primero. Está loco, no hay, no es que están locos, no es que están retorcidos ni dementes, son personas funcionales que cumplen quizás un rol importante dentro de una iglesia, dentro de una institución. ¿No viste lo que se está diciendo del doctor tanto? Es un doctor buenísimo. ¿Viste como en el caso que yo les decía, los vecinos comentaban, me contaban la criatura de pido denunciar al padre, el hombre más bueno, comedido? Nos gustaría que sea un perfil fácil de identificar, el vagabundo de la esquina, el drogadicto o el borracho que se pierde, pero generalmente son personas que se hacen querer mucho. Por eso yo trabajo en consultorio con el lobo que se pone la capa de Caperucita. Y jugamos muchísimo con eso. Pero parece bueno y que le hablo que es un tigre, como que agarra su confianza y que pero se saca de la capucha y mirá lo que era. Y ahí es cuando ellos se pueden empezar a identificar, eso más que nada por los chiquititos. Pero tiene un perfil muy difícil de identificar. Dentro de nuestra profesión está Jorge Corsi, es un caso muy conocido acá en la Argentina, un psicoanalista de mucho prestigio, dentro de la Universidad de la UBA, la Universidad Nacional. Él daba charlas y cátedra de lo que era violencia de género y tenía toda una red de trata. Entonces, no podemos dudar por el perfil, ¿no? Del cura, el pastor, no puede ser, sí, puede ser lamentablemente, porque el perfil es ese, son personas amables, carismáticas, funcionales. Eso es peor para la persona abusada, sí, también mujeres. También mujeres. No el hecho de que sea la madre, también hay mujeres que hacen las cosas. Porque también, a ver, No solamente del varón, digo, en el sentido que hay no, se habla generalmente de las definiciones, dijimos adultos sin recaer el género. Estadísticamente son más hombres que mujeres, pero también tiene que ver porque el hombre o la figura masculina tiene más latente lo que es patente todo lo que es la sexualidad. Pero ¿existen mujeres que abusan? Sí. ¿Existen mujeres que abusan de sus propios hijos? Sí. Sí. Generalmente en las redes de trata se ven muchas mujeres también, de trata infantil me refiero, de pedofilia, de tráfico de imagen. Entonces, bueno, son personas que tienen un muy buen perfil social. Entonces es difícil de poder creer. Y tienen como una distorsión cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Una forma de pensar es, pero quería como yo quería, porque no dijo que no. O si dijo que sí, eligió. No pueden detectar esto. No sé si recuerdan una noticia hace muchísimos años donde se exponía un video de una adolescente de 14 años que le practicaba sexo oral a los hombres, un grupo de amigos, y había una gran controversia porque ponían como víctima a los hombres. Se decía, pero ¿por qué lo quieren llevar a todos presos? La chica quería, la chica había sido abusada, tenía un trastorno, tenía promiscuidad sexual, entonces no era capaz de dar su consentimiento. ¿Quién tuvo que haber frenado eso? Y poner en conocimiento al padre, a la madre, pasó esto, tu hija tuvo tal conducta, nos llamó la atención. Entonces, es un síntoma de la promiscuidad sexual. No es porque la niña o el niño se prestan, es porque quiso y ahí no hubo abuso. ¿Sí? Pero generalmente el abusador, y lamentablemente a nivel social yo lo vi con esa noticia, era como, pero si quiso, no era abuso. Bueno, lo que pasa con el niño, jugando, querés jugar hasta el juego y capaz que no quiere hacerlo del juego, pero como después viene un premio, una sorpresa, un regalo, sí, y el adulto no lo ve, y que tiene este perfil de abusador, no lo ve como algo malo. También voy a decir algo que es una realidad. Puede haber personas que sin darse cuenta, adultas, hayan abusado o hayan tenido una conducta indebida
Pero si sintió culpa, reconoció, confesó, pidió perdón, eso no lo marca como un abusador. Cometió un abuso, pero ¿qué pasa? Quizás había algo tan arraigado, tan guardado, que lo hizo repetir. Por ejemplo, cuando un adulto tiene, no sé, relaciones con un adolescente y de forma indebida, que después se sintió mal. Cuando tiene la culpa, el asco y la vergüenza, es una persona que tiene esa capacidad. No es psicópata, por así decirlo. El perfil de psicópata piensa de una forma, no va a cambiar porque su estructura psicológica viene muy fuerte, muy arraigada, y solamente un encuentro con Cristo le puedo decir que puede revertir ese perfil. Porque ni psicológicamente podemos cambiar el perfil de un psicópata. Los casos de psicópatas que vinieron ante mí, que lloraban y estaban arrepentidos, y te das cuenta que no era genuino, era porque buscaban que yo hiciera un informe positivo para el juez, que cuando vos indagabas y hablabas veías que no era genuino ese arrepentimiento. Pero hay personas que cometieron errores, porque lo sabían, porque conocían. Cuando toman conciencia, esto que vos me preguntabas, puede ser que se dé cuenta después. También hay gente que se da cuenta después que cometió un abuso, sin darse cuenta. ¿Y qué se hace, por ejemplo, en la iglesia? Está bien, fue una vez, pasó un abuso, fue sin querer. ¿Cómo seguimos? Si es un menor, No estoy hablando de la gente adulta, maestro. está bien, pero me refiero que si lo cometió con un menor, actualmente ese niño es menor y tenemos conocimiento de quién es, la denuncia tiene que estar igual, porque si yo realmente estoy arrepentido, el perdón no quita la consecuencia. Claro, vos entendés que por lo que me estás contando, nosotros igual tenemos que tomar una acción. Ahora, si la persona dice, yo hice esto, no sé, a los 30, tuve relaciones o hice algo indebido con alguien de 15 y esa persona ya es adulta, no, más que trabajar en la restauración de ese hombre o esa mujer, no nos corresponde porque ya la otra persona es adulta, no es viejo, ¿sí? Hay que saber diferenciar de que no haya peligro en ese momento cuando nos están confesando eso. Es un tema súper delicado, pero saber diferenciarlo, tenemos que pedir a Dios esa sabiduría de cómo actuar, pero no nos quedemos en el vamos a estar orando y nada más porque... Bueno, tienen un mecanismo de defensa, su forma de pensar, que es la negación, la minimización, ¿no? Pero no fue para tanto, no llegamos tan lejos. La racionalización, es decir, tratan de dar una explicación racional a algo que fue puramente sexual. Un caso de un hombre que entrevistaba era, no, porque mi hija le contó a la madre que no me denunciaron, porque supuestamente yo me estaba masturbando al lado de ella, cuando estaba durmiendo, ella se despertó y me vio y me fue, así tal, y empezó a darle toda una explicación como racional de él justo se estaba acomodando y la hija, ¿por qué esa sensación de la niña que sintió incomodidad, vergüenza, salió corriendo, se encerró en el baño, y él te da toda una explicación racional de que todo eso había sido muy mal entendido? Entonces, ese es un mecanismo de defensa que suelen usar. Bueno, para ir viendo también todo lo que es cómo lo prevenimos. Con educación sexual, hablando con los niños de las partes de su cuerpo, los nombres. Sé que hay gente que tiene como un tabú, pero vagina y pene, no pasa nada. Bueno, mi hija que está aprendiendo a pronunciar dice gallina, pero va por camino. Pero es enseñarle los nombres. Había un caso que la familia le decía a la nena, la galleta. Lavale esa galleta. Y esa nena un día en el colegio dijo, no me gusta porque mi tía siempre me toca la galleta. Y la docente no supo qué es lo que estaba. Bueno, no se la convide, no sé, o decirle a mamá, pero no supo intervenir en ese momento porque le ponemos nombres románticos y para que no, esta sexualidad es la normalidad. Entonces es importante que los niños
¿sí? Si le quieren poner después un apodo, está bien, pero que sepan el nombre. Cuidados propios, la diferencia, cómo le enseñamos esto de lo privado y lo público, ¿no? Un dibujito de cuerpito, desnudito, y le vamos a poner la mallita, porque se tapa, la diferencia entre lo público y lo privado, y esto mismo de nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y decirles esta cuestión de que si hay algo que les incomoda, que vayan a una persona de confianza y que puedan contarlo cómo se sienten. No es esto tan determinado de venir, le contás a mamá o a papá, porque a veces puede ser mamá y papá, y ellos son personas de confianza. Por eso uno dice que pedirle que le cuente a alguien que lo haga sentir cómodo, porque mamá y papá pueden ser de confianza, pero ¿qué pasa? No nos hacen sentir cómodos todo el tiempo. ¿Qué tenemos que evitar? No dejes que te toquen. Venís y me contás enseguida. O alterarnos cuando cuentan algo. Yo lo mato, porque la persona quiere saber quién fue, pero el niño tiene miedo porque también lo tiene. No es como el adulto puede decir, no, me hizo esto, suelto, perdón, pero tomo distancia, yo no puedo continuar. El niño, con los nenes, se odian y se aman todo el tiempo. Se hacen cosas feas, pero después perdonan. El niño tiene esa capacidad. Entonces, el niño se siente mal, pero a la vez no tiene ese deseo de venganza, o de exponer, o de justicia. Piensa mucho al poder decir, el tío, la tía, la seño, hizo tal cosa. Por eso uno tiene que mantener esa tranquilidad. Bueno, yo hubo un caso que le decía a la nena cuenta del abuso que le hizo el padre a los 3 añitos. La mamá lo va a buscar, padre separado, la madre la va a buscar y ella sale, sube al auto, llora y le dice, papá, pipí en mi cara. Fue lo único que ella pudo decir. Después no habló más, pero empezó a presentar síntomas. Muchos de los que les iba comentando. La madre empieza a llevar la terapia. En terapia no hablaba la niña. Conmigo llega a los 6 años. Ya igual como había una cuestión judicial no tenía contacto con el padre. Pero la nena lo cubría, porque el padre le regalaba muchos juguetes. Entonces, y ella lloraba a unos 6 años y dice, perdí todos mis juguetes en lo de mi papá, porque ella decía, yo hice un chiste a mi mamá un día, es el papá pipí en la cara, ella dijo que era un chiste después. Esto también para tener en cuenta, los chicos pueden desmentirse, decir, no, sí, pero yo lo dije, porque después les da culpa haber hablado, entonces no, porque se desmiente descartarlo. Yo le hice un chiste, perdí mi juguete, tiro mi juguete, bueno, trabajamos eso en sesión, porque los niños no tienen esa capacidad. Hasta que un día sí pudo ponerlo en palabras, ¿por qué? Porque yo dije, mirá, no importa si fue un chiste o no fue un chiste, trabajamos a las personas que hicieron algo malo, hay que ayudarlos. Y ella me dice, pero si yo digo algo, mi papá va a ir a la cárcel. ¡Qué bueno! Me quedo mirando, ¡qué bueno! Porque va a ir a la cárcel que es como una pijamada, donde todos tienen sus camitas y comparten un patio y tienen una iglesia y ahí pueden contar lo que hay una biblioteca. Yo le pinté la cárcel de una manera que como de realidad debería ser. Pero igual yo quiero que mi papá vaya a la cárcel, para que pueda ser bueno. No sé si va a ser bueno o no va a ser bueno, pero la nena pudo perder esa culpa que le daba. Entonces, como papá, como mentores, como maestros, darle la tranquilidad de que confía en esa persona, también Dios la va a ayudar. Porque también Dios se permite que las cosas salgan a la luz para bendición y libertad de todos. Después cada uno si toma esa libertad o no. Bueno, estaríamos terminando. Y nosotros ser el ejemplo. Ser el ejemplo de perdón, ser el ejemplo en cuanto a la privacidad, ser el ejemplo en cuanto a los límites. Porque no podemos esperar que nuestros hijos pongan un límite que quizás nosotros no sabemos poner. Así que seamos el ejemplo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No tengan miedo a involucrarse. No tengan miedo a poner sí. Yo no tengo hijos, Sí. pero lo ideal es que los padres puedan hablar, porque a veces pasa, para mí he enterado, ¿no? Que como
los maestros de jardín no hablaban del tema del que se habla ahora en los niños, de la parte sexual, ¿no? Entiendo que ahora se habla más. Y, por ejemplo, también pasaba antes con los padres. Antes los padres de esos temas no se hablaba. A ver qué es lo que pasa, por el antes, por ejemplo, en mi caso, mi mamá nunca nos habló el tema de la menstruación. Por tema de tabú, por qué sé yo. Y uno se enteró así. Ahora capaz que las madres tienen como una comunicación y les pueden contar a lo ideal es que los padres empiecen a hablar de esos temas antes que les toque ponerle una maestra, ¿no? Es totalmente cierto. Es cuando una mamá me decía, no sé cuándo tengo que empezar a hablar de sexualidad con mi hija, pero ¿cuántos años tiene? 3, más 3 años de atraso. ¿Sí? Porque pero tengo que hablar algo que esté dentro de sus posibilidades para entender, pero que tengo que ir enseñando la higiene, el cuidado del cuerpo, esto de dónde vienen los bebés, o cómo llegué yo. No hay cigüeña, no hay repollo. A ver, vamos dando la información y el niño va a preguntar hasta dónde tiene la capacidad para entender. Mis hijos, ¿cómo llegué yo? Viniste de mi panza. ¿Cómo llegué a tu panza? Fue deseo de Dios, me eligió a mí como tu mamá. Con tu papá nos pusimos de acuerdo que queríamos ser padres y llegaste vos. A veces quedan ahí, qué bueno. Después crecen un poquito más, pero ¿cómo es que se pusieron de acuerdo? Papá tiene una semilla que hace que las mujeres, ¿no? Todos los varones tienen una semilla que la mujer puede. Y a veces quedan por eso, y si pregunta más, es porque tienen la posibilidad de entender. Mi hija tiene 7 años. Cuando ve a algunos, no sé, los perros en la calle, están teniendo sexo. Porque se confunde con eso del sexo. Yo le digo sexo, hija. Van a tener cachorros. Pero tiene la información. La información que yo no le doy, se la va a dar otro. El tema es cómo. ¿Sí? No nos escandalicemos porque somos chicos, no. Seamos como niños, dice la Biblia, porque tienen una capacidad de entender, de hablar con libertad, ¿sí? De sanar situaciones de abuso. Si nosotros los ayudamos a tiempo, se sana mucho más rápido. ¿Bien? Pero sí, desde el momento cero se enseñan. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Sí. Yo tengo una hija de 1 año. A mí ahora ella como empieza a cubrirse, se toca, sabe sus manitos, empezó a tocar, ¿no? La vagina. Sí. Y yo ya me causa como ternura, como que bueno, se está descubriendo algo que no sabe qué es, tiene 1 año. Yo la dejo. Está dentro de la normalidad. Mientras estoy cambiando el pañal, ella se toca y se ríe porque yo me río, pero no sabe que me estoy riendo. Sí. Y nada, Está dentro de la normalidad. A veces los nenes que se agarran el pito y se lo tiran, digo, ay, pobrecito, se están descubriendo. Por eso digo, hay edades que son normales. O el varoncito que le llamó la atención porque llega la hermanita a la casa y recién ahí ve cómo es el órgano de la mujer. ¿Por qué no tiene? ¿Qué le pasó? ¿Se lo cortaron? ¿Lo perdió? Y hay que explicarle la diferencia. Pero sí, hay cosas que ahora, cuando uno empieza a ver algo compulsivo o que se lo quiere hacer a otro nene, ahí es donde uno va enseñando, va interviniendo. Pero sí está dentro de la normalidad. Más de esa edad, 1 año, 2 años. Sí. Por eso les digo, la sexualidad está a temprana edad. Sí. Pero bueno. Estaríamos terminando, si no hay ninguna duda, comentario. Me encantan las caras, porque digo, a veces queremos que los niños hablen y estamos nosotros como los quietitos. Quisiera hacer un comentario. Yo soy pastora y entiendo desde una mirada espiritual y una mirada secular todo lo que el enemigo cegó y ocultó, después fue producto de lo que en este año 2024 vivimos. Creo que todos los que estamos acá con la ayuda del Espíritu Santo somos esa herramienta para ser usados para poder denunciar, ministrar, ayudar, ser la voz como bien explicabas vos.
no somos mejores que ninguna otra persona, pero sí creo que hombres y mujeres ungidos son los que Argentina necesita para que se transforme y podamos ir por más. Soy una mujer de 54 años que fui violada a los 5 años hasta los 9, cuando la cola de la dictadura militar ya estaba prácticamente saliendo. Vengo de una cuna donde todos mis hermanos eran policía de la Policía Federal. Yo tengo una escena que el Espíritu Santo sanó, yo sentada en un rincón con los comisarios de la comisaría 50, la camioneta de la logística, todos tratando de ver cómo ocultamos todo esto y una niña de 9 años en un rincón. Me convertí al Señor a los 13 años. No estaban estas herramientas. No estaban estas mujeres como vos, valientes, que entras a una institución cristiana evangélica a dar herramientas a maestras de escuelas dominicales, de hora feliz, de comedores, de villas. Me sanó el Espíritu Santo. Cuando María, que la conozco de hace muchos años, bueno, te conozco de otros lugares que hemos estado, dije, Señor, hace muchos años yo pude palpar audiblemente tu sanidad, cuando no solo lo secular decía no, sino que vos ibas a un pastor y te sentaba y te daba un té. ¿Para qué vos querés un té? En esa época, estoy hablando, tengo 54 años, así que te estoy hablando de hace muchos años. Hoy en día la iglesia evangélica no solo tiene el poder de la unción, de la llenura del Espíritu Santo, sino las herramientas para pelear, para derribar. Y me gusta mucho no solo lo que haces vos, sino lo que estamos haciendo todos, porque lo que va a pasar acá mañana es un dunamis, quizás en un comedor, quizás en un tren, no sé en dónde, ¿no? Y yo mientras vos hablabas, le decía al Espíritu Santo, gracias porque